muchísimas gracias por conectarse, por estar ahí desde el otro lado, desde Facebook, de Red Agentes de Salud Comunitaria. Inauguramos ahora, cuando ya son casi las 7 en punto de la tarde, aquí en hora española, este espacio, que es un espacio para tratar el tema de salud, distintos temas de salud. Es un espacio de los agentes de salud, de las agentes y los agentes de salud y todas aquellas personas que sabemos que lo siguen también del ámbito de la asociación y profesionales sanitarios, que estamos interesados en cuidar nuestra salud, mantener nuestra salud y la de nuestros entornos. Hoy empezamos entonces este primer directo de salud en directo sobre el tema de una mirada positiva, el tema de la sexualidad. Y para ello hemos convocado a una persona experta en el tema, como es Ana Ponce, a quien le damos la bienvenida. Hola, Lilian. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para todos los compañeros y compañeras que nos están mirando a través de Facebook Live. Y el tema que hemos planteado, sexualidad. Cuando uno habla de sexualidad, ¿qué tema se le viene a la cabeza? ¿O qué piensa la gente que es sexualidad? ¿Tiene un concepto claro? La respuesta más habitual, la mayoría de las personas, bueno, yo estoy a día de hoy trabajo para la Federación de Planificación Familiar Estatal. Es una organización no gubernamental que se dedica a distintos proyectos en relación en la salud sexual y reproductiva y además en cuanto también a violencia de género. Y buena parte de mi trabajo consiste en dar talleres. Y cuando doy estos talleres, tanto a gente adulta como a gente joven, la mayoría de personas, cuando yo pregunto ¿y qué es para vosotros la sexualidad?, siempre me responden: la sexualidad es las relaciones sexuales. Y lo dejan súper centrado. Tienen una visión muy reducida de todo lo que realmente es la sexualidad. Muy reducida. ¿Y qué más? Porque entonces sería una definición corta. Muy incompleta. Corta, totalmente incompleta. De hecho, estaríamos abordando exclusivamente una de las muchas partes que tiene la sexualidad. Hay que tener en cuenta que, a fin de cuentas, la sexualidad es la forma en la que cada persona se vive a sí misma como ser sexual. Siempre se ha dicho del ser humano que es un ser social, pero es que además de ser social también es un ser sexual, nacemos sexuados y todo esto, además por distintas cosas, nos va llevando a una visión de nosotros mismos como seres sexuales. Entonces, enfocarlo exclusivamente a las relaciones sexuales acaba siendo una visión terriblemente reduccionista, la mayoría de las veces. Ampliar el concepto de sexualidad. Pues, mira, ¿qué si conlleva? te parece bien, tengo aquí un pequeño esquema que puede ayudar bastante a ver las distintas partes de la sexualidad. ¿Te parece bien si lo enseñamos? Mira, la sexualidad es realmente la forma en la que cada persona se vive a sí misma como ser sexuado y sexual. Y para poder ver esto, realmente, quiero decir, la sexualidad la tenemos desde el momento en el que nacemos. Un bebé recién nacido es sexual, pero también una persona muy mayor es un ser sexual, a fin de cuentas, ¿no? Y para poder ver una visión mucho más amplia, yo creo que hay que ver las distintas partes que tiene, porque la sexualidad incluye el cuerpo, incluye tu visión sobre ese cuerpo, las reacciones que tiene ese cuerpo, pero luego además no vivimos aislados, no vivimos rodeados de la nada, sino que también tenemos alrededor una cultura o una sociedad que nos va dando pistas también sobre cómo expresar esa sexualidad, si está bien vista, si no está tan bien vista, etc. ¿Qué es la sexualidad realmente?, etcétera, etcétera. Entonces, en combinación con estas dos y en relación con ambas, las personas acabamos teniendo creencias o pensamientos respecto a nosotros sobre como seres sexuales. Y todo esto nos desencadena una serie de emociones. Creo que esto es mucho más fácil de ver con un ejemplo muy sencillo. Supongamos un nene chiquitín que acaba de nacer en un cuerpo. Ese cuerpo le va a generar distintas sensaciones, más placenteras, menos placenteras, le va a ayudar ese cuerpo a poder explorar el mundo que tiene alrededor. Y evidentemente le va a generar una serie de creencias y de pensamientos
sobre ese cuerpo y ese entorno. Además, va a estar rodeado de distintas personas que le van a decir lo que está bien o lo que está mal. Precisamente por eso, cuando cogemos a nenes y nenas que son chiquititos y chiquititas y que a lo mejor exploran su propio cuerpo y les decimos no, 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 esto está muy mal, muy probablemente asocie que está muy mal. Y si la sexualidad, que también el explorar el propio cuerpo es una parte de ello, a fin de cuentas lo va a vivir como algo negativo. Todo esto le va a llevar una serie de emociones que muy probablemente sean de vergüenza, de temor, de culpa, también negativas. Precisamente por eso creo que es importante esta charla, porque a fin de cuentas si le damos una pequeña vuelta y conseguimos que ese niño o esa niña tenga una visión de que es algo normal, que es algo que todo el mundo tenemos y que se vive de distintas formas, probablemente tenga pensamientos y creencias bastante más abiertos, bastante más positivos y por tanto genere emociones también mucho más positivas, seguramente de seguridad, de confianza, de curiosidad, de aceptación, etc. Y me gustaría destacar que además la sexualidad se le han achacado muchas funciones. Normalmente la que tenemos más asociada es a esa función reproductiva, ¿no? De hecho, bajo ese planteamiento de que la sexualidad son solamente las relaciones sexuales, es lógico que las personas consideren que la sexualidad empieza a determinada edad y acaba a otra edad determinada, ¿no? Parece un poco que estamos invisibilizando la sexualidad de los más pequeños y invisibilizando igualmente la sexualidad de las personas más mayores, precisamente porque nos centramos en esta función de aquí. Pero sin embargo, si empezamos a ver las otras dos funciones que tienen, que es el placer en primer lugar y la comunicación o la relación con otras personas en segundo, posiblemente nuestra mirada también sea mucho más amplia. Pues entonces el tema de la comunicación también es muy, muy importante y no vemos quizás, o no se ve ese aspecto, ¿no? Rara vez, muy rara vez. Muy pocas personas, cuando yo digo, ¿cuántas veces os habéis comunicado con otra persona simplemente con una mirada, con un apretón en el brazo, cogerlo de la mano, un abrazo? Eso también es comunicación y eso también significa que tú estás diciendo, yo soy consciente de mi cuerpo, no me avergüenza y puedo usarlo para poder acercarme a otras personas y acercarme a mí misma o a mí mismo. Y todo esto también son formas de sexualidad. De hecho, sexualidad en singular. Sexualidades, diría yo. Hay una sexualidad por cada persona. Cada persona tiene un cuerpo. Cada persona vive en una cultura, una sociedad. Y además cada persona vive esas experiencias de una forma y por tanto le genera una serie de emociones diferentes. Sexualidad igual es también reducirlo y quizás sea mejor hablar de sexualidades. No hay una. No, para nada, cada una es diferente. Cada persona tiene su propia sexualidad. Estamos hablando, ¿no? Estamos con Ana Ponce, que es psicóloga, es sexóloga, y está justamente comentándonos en esta primera parte de cuál es el concepto, cómo podríamos abordar, cómo podríamos tratar el tema de la sexualidad. Es un proceso vital, incluso más que un proceso vital, perdón, es una parte fundamental, es una parte esencial de cada ser humano, ¿no? Que además, ya te digo, surge en el momento en el que nos gestamos y además no acaba hasta el momento en el que fallecemos. Es algo que dura toda la vida y es algo que para cada persona es diferente, ¿no? Porque engloba muchos aspectos, engloba tu cuerpo, engloba las reacciones que tiene tu cuerpo, engloba lo que te están diciendo desde fuera, engloba también lo que tú piensas y lo que tú crees sobre ti mismo y sobre todo lo que te han contado, y además también engloba esas emociones contigo mismo y con los demás, la capacidad de relación también. Engloba muchísimas cosas. La sexualidad es algo muy amplio. Reducirlo exclusivamente a relaciones sexuales es dejarlo en algo muy pequeño, demasiado pequeño para lo que realmente es. ¿Cómo hablar de sexualidad? ¿Cómo abordar estos temas? ¿O cómo abordamos, cómo tratamos estos temas? Pues yo creo que el punto clave, sobre todo, es
La pregunta es, ¿cómo vamos a abordarlo si muchas veces ni tan siquiera nosotros tenemos claro cuál es el concepto de sexualidad y en muchas ocasiones somos nosotros mismos quienes lo reducimos? Creo que para poder hablar de sexualidad con alguien, primero tienes que tener tú claro un concepto y tenerlo muy amplio y aceptar que es amplio y diverso. ¿Qué otros ejemplos más podemos dar de manifestaciones de nuestra sexualidad? Que son muchísimas. ¿Hasta qué punto? Te voy a proponer un pequeño ejercicio. Claro. ¿Qué te parece si te remangas una manga? Bueno, sí. Y los que están también, por supuesto, remangaos y probad. Sí. Y ahora, por favor, pasad la yema de los dedos por encima del brazo y notad la sensación. Para algunas personas seguramente sea una sensación agradable, para otras personas quizá sea desagradable y de hecho es probable que haya alguien en su casa que se esté rascando, no me extrañaría. El hecho de conocer que esto te gusta o no te gusta ya forma parte de tu conocimiento como ser sexual, porque estás conociendo tu cuerpo. La forma de expresarnos, la forma de vestirnos, que tiene mucho que ver con la cultura y la sociedad en la que hemos crecido, también es una forma de expresión. Pero luego también el contacto, el hecho, por ejemplo, si yo estuviera aquí hablando con Lilian, que estoy hablando con Lilian, el hecho de poder mirarte a los ojos sin sentirme cohibida, también habla mucho de cuál es mi sexualidad. El hecho de que yo sienta curiosidad por mi cuerpo, el de cada uno tengáis curiosidad por vuestro cuerpo, el ser capaces de acercaros a una persona y abrazarla, o a lo mejor no sentiros tan cómodos haciéndolo, que también puede pasar, también habla de vuestra sexualidad. Cuando hablas de conocimiento, bueno, tenemos a ver, cómo depende de donde nos hemos educado y criado en la cultura que nos ha tocado vivir. El tema de conocimiento, de autoconocimiento, estoy pensando autoexploración, hay una palabra que es masturbación, ¿no? Sí. Que se la trata como algo totalmente negativo. Sí, muchas veces sí. Pecaminoso con el contexto religioso que tiene, ¿no? Parece que sí. El autoexplorarse, claro. El autoconocimiento, ¿no? Claro. Ese auto a solas, sí. Está mal. Y sin embargo, mi pregunta es, si no nos conocemos a nosotros mismos, en el momento en el que queramos estar con otra persona, ¿cómo le explicamos lo que queremos? Es verdad, la palabra masturbación se dice muy poquito. No es algo obligatorio, porque muchas veces cuando intentamos hablar de sexualidad, intentamos marcar pautas concretas de conducta. Si yo digo que lo hace mucha gente, no significa que lo tenga que hacer todo el mundo. La sexualidad es algo propio, es algo individual. Habrá personas que se sientan cómodas y que les apetezca y disfruten, y habrá otras personas que a lo mejor no les apetece. Y esto no es ni positivo ni negativo, es simplemente tu apetencia. Recordemos que la primera función de la sexualidad es el placer. Si tú te vas a tocar o te vas a conocer y no te va a generar placer en ese momento por el motivo que sea, ¿por qué tienes que forzarte a ello? Exactamente, eso sería, por ejemplo, un ejemplo de la función de placer, la masturbación. El hecho de pedir un masaje o darte un automasaje o darte un baño o simplemente ponerte lo que a ti te apetezca, con lo que tú te sientas sensual, con lo que te sientas bien y seducirte a ti mismo o a ti misma. Eso también es un ejemplo. Sexualidad o el ámbito de la sexualidad, entonces también empieza por uno mismo, entonces por algo totalmente personal. Sí, muchas veces sí. Luego hablábamos también dentro de este concepto, la sexualidad solamente, entonces no nos podemos quedar con el ámbito que es solamente personal, en solitario. Claro, también se aborda muchísima gente, quiero decir, nos relacionamos con personas y a fin de cuentas el hecho de sentir curiosidad por otras personas es algo que vemos en nenes súper pequeñitos, nenes de 5 años que a lo mejor se quedan mirando el cuerpo de la persona, de una persona adulta que tengan cerca y dicen, ¿y qué es eso? Eso es curiosidad, eso es querer conocer el cuerpo. Y ahí es una cuestión de responder. Yo creo que muchas veces la sexualidad en los niños pequeños la tajamos y la machacamos mucho.
Y sin embargo, la curiosidad no es algo negativo. Quiero decir, están aprendiendo, están conociendo lo que tienen a su alrededor. Intentar enjuiciar esto, intentar cortarlo de cuajo, simplemente va a hacer que a la larga se miren a sí mismos y digan, no, no, esto está mal, esto es feo, esto no se puede mirar ni tocar. Estás diciendo cuando un nene, un bebé, ¿no? Un niño que tiene 2, 3 años y empieza a tocar, a descubrir que tiene partes, ¿no? Que Claro. tiene distintos, y se toca, por ejemplo, en la zona de los genitales, ha pasado, ¿no? Que algunos Sí. hemos dicho, no, eso no se caca, eso está mal. Claro. Claro, quizás lo que deberíamos es decirles que hay lugares y lugares, ¿no? Claro, Donde uno puede hacer eso, que claro. no tocarse porque se está conociendo, ¿no? Claro, yo creo que es un momento perfecto para marcar la diferencia entre el ámbito público, el ámbito privado y el ámbito íntimo. Y lo que se haga en cada uno de ellos no es una cuestión de rechazarlo y decir esto está mal, dejémonos ya de rechazos. Simplemente a lo mejor, pues cariño, esto en público, mejor en privado. Fantástico, no es algo malo, descubrirse no es algo malo, simplemente es algo que por la cultura en la que estamos viviendo, hacerlo en público no se va a ver bien, Claro. pero no estamos convirtiendo el hecho de conocerse en algo malo. Creo que eso es lo importante. Bien, la sexualidad entonces estás diciendo que cambia con los años, claro. Sí, Cambia. claro. Bueno, no es que cambie Cambia la en el sentido sexualidad. de, no es lo mismo obviamente tener 15 años, tener 30 y tener No es, que, 80. no es que la sexualidad cambie, quizá cambia su expresión, quizá Las cambia, expresiones, claro, vale. quizá cambia tu forma de vivirla. La sexualidad es todo este cúmulo, entonces es muy grande como para que cambie, pero cambia tu forma de verla, tu forma de vivirla, puede cambiar tu forma de expresarla, simplemente es eso, pero la sexualidad como tal es tu forma de vivirte, entonces en general, a lo largo de toda tu vida. Ujú. Hablamos de relaciones sexuales de riesgo. ¿Cómo que Sí. de riesgo? Es con o sin riesgo, pero las relaciones sexuales no es algo de riesgo, ¿no? Cambia O mucho sea, el o sea, concepto. o lo haces cuidándote Claro. o totalmente sin Claro. tener ningún cuidado. Exactamente, pero Ah. más allá de eso, normalmente el tratamiento de la sexualidad lo hemos visto hasta el día de hoy siempre enfocado a cosas que nos dan miedo, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual Ujú. y siempre relacionado, uno, con relaciones sexuales, si te fijas, no abordamos Sí. muchas veces todo lo demás y además abordamos desde el punto de vista del miedo. De estas cosas que nos asustan tantos, que nos parecen tan malas, vamos a prevenirlas. Vamos, a ver, vamos a ir desgranando. Es verdad, ahora que vamos, es un poquito, a ver, un poco pensar cómo hablamos, cómo abordamos el tema. Estás diciendo ITS y es verdad, y hablamos ITS. La verdad que uno no quiere meter miedo o dar miedo, sino quiere hacer prevención. Pero a ver cómo hacemos la prevención, ¿no? Porque decimos ITS, decimos lo que has dicho, embarazo no deseado. Ahora se me ocurre falta de deseo sexual, Por ejemplo, o personas que no tienen, no sé, eyaculación precoz, toda la hablamos- cantidad de cosas, ¿no? Que hablamos de tienen disfunciones disfunciones. sexuales. ¿Cómo que disfunciones? disfunciones sexuales. Sí. Claro, bueno, también otro va a la parte, bueno, ¿cómo cambiar ese enfoque? Tratamos así, en general, Sí, la lo prevención tirando hacia el miedo. Sí, normalmente lo tratamos así y yo creo que para empezar sería interesante, y más que interesante, sería imprescindible empezar a aplicar la educación sexual integral. Quiero decir, si tenemos eso? claro que la sexualidad no empieza en la época en la que los chavales y las chavalas empiezan las relaciones sexuales, sino que empieza mucho antes, ¿por qué no empezar a trabajarla mucho antes? Mucho antes significa qué edades, porque bueno, generalmente los programas, tanto los PIEs, que los programas se hacen dentro de un centro de salud o en los colegios que lo solicitan, Sí, llega en la ESO. sí. O a veces, bueno, hay unos programas que se llaman afectivo sexual, que es a partir de los 10, 11 años, dependiendo el Sí. centro, Mm. pero llega a esas edades, ¿no? Cuando Claro. ya Antes, han vivido antes. mucho antes, de hecho. Lo que estábamos comentando de nenes chiquitines y nenas chiquitinas que exploran su propio cuerpo,
Simplemente con la respuesta que tú des ante esa conducta, ya estás haciendo una educación. Ya le estás enseñando que esto no es malo, no tiene por qué ser malo. Simplemente hay formas y formas de hacerlo. Eso ya es educación. El hecho de hablar de diversidad cuando todavía son pequeños, empezar a visibilizar que cada persona es diferente y que cada persona se expresa de una forma diferente, eso ya es educación. Quiero decir, si por mí fuera, la empezaríamos tempranísimo. Tempranísimo, que es cuando empieza la escolarización, exactamente, no sé, exactamente. En la guardería. Sí, sí, básicamente. Si por mí fuera, con honestidad, sí. Y evidentemente a una criatura de 5 años, quiero decir, yo con 8 me encontré una vez un preservativo y dije, uy, un globo, y lo hinché. Quiero decir, no va por ahí la cosa. Vamos a empezar a hablar de emociones, vamos a empezar a hablar de límites. La gente se piensa que abordar la sexualidad es algo muy fuera de norma. En realidad no es así. Cuando queremos trabajar con sexualidad estamos también trabajando sobre emociones, estamos trabajando sobre el cuerpo humano en su totalidad. Por favor, que no haya un agujero negro en la zona genital, existe también, se puede hablar de ella. Estamos hablando de qué es lo que creemos, cómo lo vivimos, si podemos poner límites, cómo expresamos el cariño, el manejo emocional. Todo eso también es trabajar con sexualidad. Me temo que, no sé si, bueno, en los colegios no se habla quizás de esta manera. No, Claro, no. Ya llegamos a cuando una persona está en plenos cambios, como es ser la preadolescencia, la adolescencia, ¿no? Y hay también además cambios hormonales Claro. Y muchas creo veces que no se aborda de y esa muchas manera. veces ni tan siquiera se trabajan los cambios hormonales. Cuando tenemos una clase de, creo que lo dan en biología, cuando tienen una clase en la que hay que trabajar la pubertad, la fase de pubertad, hablan muchas veces de, bueno, pues te vas a llenar de granos, te van a salir pelos y ya. ¿Cómo que ya? Hay un cambio social, hay un cambio, empiezan a surgir esas emociones empiezan a sentir el deseo, la atracción, ya hay conductas desde mucho antes incluso de imitación de adultos, lo típico de ver a personitas diciendo, ay, pues tengo novio, tengo novia. Claro. Todo eso es imitación de conducta, a lo mejor no tienen un concepto como el nuestro, pero es imitación y eso también supone un aprendizaje para ellos. Entonces, yo creo sinceramente que intentar trabajar la sexualidad exclusivamente desde el miedo, lo único que vamos a conseguir con ello es que estas personas se enfrenten a la sexualidad desde el punto de vista de, wow, sexualidad, qué miedo da, qué cosas más feas te pueden pasar. En realidad, no tiene por qué. Y en realidad puedes estar trabajando la sexualidad desde un punto de vista de hablar de diversidad, hablar de emociones, hablar del cuerpo, hablar del autoconocimiento durante mucho tiempo sin necesidad de generar un miedo. Un miedo que lo vamos a expresar cuando empiezan las edades de 13, 14 años, Claro, empezamos, ¿no? Embarazo no deseado, volvemos, embarazo no deseado, ITS, infecciones de transmisión sexual, Claro. bueno, y todo lo que solemos Y hablar. ojo, porque es necesario hablar de esto, También, quiero decir, los riesgos claro. hay que abordarlos, por supuestísimo que sí, pero quizá no de golpe. Quizá la mejor perspectiva no sea presentar primero hey, esto es lo que te va a asustar. A lo mejor necesitamos un recorrido por detrás y luego decir, vale, y ahora, con esto, ahora que sabes gestionar emociones, ahora que conoces tu cuerpo, ahora que eres capaz de expresarte con tranquilidad. Expresarte, comunicarte, ¿no? Expresarte, comunicarte, decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, con esto me siento cómodo, con esto no. Decir, expresar emociones, expresar cariño. Cuando ya tenemos todo eso controlado, a lo mejor podemos, está bien decir, vale, y esto son cosas que puedes pasar, pero tú ya tienes una base, sí, el armamento, por así decirlo, como para hacerle a frente, ¿no? Las personas nos educamos no solamente en casa o no solamente en la escuela, nos educamos en casa, en la escuela, en la calle, con los amigos. Cuanto más amplio sea
el tratamiento, quiero decir, cuanta más gente conozca la sexualidad y sepa cómo hablar de ella, evidentemente más información luego va a poder recibir las personas que vienen por detrás, y por tanto una información más completa van a tener. Creo que la mejor forma de prevención, sin lugar a dudas, es el trabajo de límites, cuando son muy chiquititos, ¿no? Límites corporales, límites personales. Yo lo suelo trabajar o bien haciendo círculos, con ejercicios de círculos, o bien explicándoles que son una casa y vienen distintas personas, más conocidas o más desconocidas, a tocar a la puerta. Si es muy desconocido, no lo dejamos entrar en la casa. Conforme lo vamos conociendo más, lo vamos dejando entrar a más habitaciones de nuestra casa, ¿no? Sí. Pero bueno, yo siempre insisto en que el tema de los abusos, quiero decir, son casos muy serios, que creo sinceramente que deben llevar profesionales. No es algo que se pueda tratar simplemente en casa y ya está. Creo que es necesario el apoyo profesional siempre. ¿Creamos espacios para hablar con nuestros hijos? ¿Por qué cuesta? Supongo que porque nos han enseñado que está mal hablar de ello. Entonces, si nosotros ya venimos de la tradición de decir, bueno, esto es privado, esto no se habla, es lógico que nos genere incomodidad. Esa incomodidad muy posiblemente la transmitimos a los hijos, y de hecho el ejemplo que has puesto es muy bueno. El otro ejemplo que, si me permitís, aporto yo, es ese momento en el que yo les pregunto al alumnado de cualquier clase, ¿y os han hablado de sexualidad? Y dicen sí, la charla con los padres, y lo dicen la charla. Es como ese momento incómodo que da mucha cosita, ¿no? Porque se hace solamente una vez. Y parece que tiene que coincidir esa vez con que, veo a mi hijo o a mi hija que ya está muy crecidito, voy a hablarle de preservativos. Y se han dejado... Otra vez, ¿no? Claro. Exactamente, y se han dejado por detrás todo lo que implica. Enseñarle a comunicarse, enseñarle a expresar sus emociones. También aquí nos ponen que sería bueno tener talleres para los padres y para las madres sobre temas de sexualidad. De hecho, desde la federación cada X tiempo lanzamos algunos talleres, en concreto con el tema de tratar la sexualidad en el ámbito sobre todo de las redes sociales, y lo dirigimos muchas veces a familias para daros herramientas sobre cómo tratar estos temas. Y ahí vamos a llegar, pero antes de pasar a ese tema... dime. Volvemos a algo que se está repitiendo aquí en el chat, que voy viendo, por eso me ven, Ana está hablando, pero yo también voy viendo lo que van poniendo aquí en el tablero. Y es, ¿cómo hablar a nuestros hijos? Se va repitiendo, claro, sería bueno, están diciendo, se repite, este tipo de formación para nosotros los padres. Claro. En el ámbito del cole... se hace, también, pero a veces hay poca participación, a veces también encuentras el tema de los docentes, o incluso cuando los agentes de salud hemos hecho, o van solamente pocas madres y no está la otra figura del padre, ¿no? Sí, da vergüenza, yo no entiendo. Sí, da corte, incluso ellos mismos, los padres, ¿no? Sí. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? Claro, ¿cómo hablar a nuestros hijos de la pregunta es siempre la misma, ¿cómo hablar a nuestros hijos de sexualidad? Claro, lo que decías tú, ¿no? Y esa es la pregunta que yo también me hago, ¿cómo le vamos a hablar a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre sexualidad si ni nosotros nos atrevemos muchas veces a hablar de ello con nosotros mismos? Estamos hablando de los adultos, ¿no? Claro, entonces creo que lo primero es formarse. De hecho, ya el hecho de estar aquí creo que es un buen paso, porque por lo menos muestra curiosidad por lo que es la sexualidad. Creo que por aquí se empieza y a partir de ahí se trabaja. Se trabaja y uno tiene que seguir. Exacto, ¿no? por supuesto. Bien, otro de los temas, Ana, que habíamos comentado para hablar es el título, ¿no? Sexualidad positiva. Sí. ¿Hay una sexualidad positiva y una sexualidad negativa? No, la sexualidad positiva está muy bien como título gancho para un taller, pero en realidad sexualidad positiva o negativa la sexualidad es la forma que tenemos cada uno de vivirnos, quiero decir, positivo o negativo. ¿Un vaso es positivo o negativo? No. Y el ejemplo es francamente malo, he de reconocerlo, cosas del directo. Pero es verdad, pero... la sexualidad no es positiva ni negativa. Yo creo que la forma de
tratarla, la forma de hablarla puede ser más en positivo o más en negativo. Y creo que tiene mucho que ver con el abordaje que estábamos comentando antes. Entonces, realmente, si hubiéramos tenido que poner un título real a esta charla, hubiera sido sexualidad hablada en positivo. Hablar en positivo. Claro. O sea, no solamente centrarnos en ITS, embarazos no deseados, Claro. disfunción eréctil, Claro. falta de sexo, sino como vamos hablando de todos aquellos que también tiene ese, digamos, lado en negativo. Sí, pero Que presentar... existe, pero cómo Claro. presentar, entonces, cómo presentar, Ana, a nuestros jóvenes e incluso a los adultos, que estas prácticas no sean riesgosas, sino que como una de las finalidades de la sexualidad es disfrutar, ¿no? El placer, Siempre. cómo hacer entender también que están esos riesgos, porque no vamos a hacer, no vamos a tapar con un dedo el sol, están. Claro, ¿No? ¿Cómo claro que presentar están. ese equilibrio? Y eso va para tanto adultos como jóvenes, grandes, chicos. Sí, vamos a ver, hay que hablar de estos riesgos, por supuestísimo que hay que hablar. Es lo que tú dices, negar que algo existe no hace que desaparezca, simplemente hace que cuando se te venga encima no lo veas venir. Es decir, hay que hablarlo, sí, pero hay que hablarlo habiendo puesto una base por delante. Quiero decir, muchas veces me dicen, pero Ana, es que tienes una visión demasiado happy, ¿no? Demasiado feliz sobre esto. Y mi respuesta suele ser bastante la misma, que es, si yo le presento por primera vez a una persona la sexualidad y lo primero que le digo es, esto te puede acarrear todos estos problemas, probablemente esa persona, a la hora de verse en una situación determinada, diga, ostras, esto me da mucho miedo, esto me da mala espina, por así decirlo, ¿no? Y entonces es mucho menos probable que se interese y se informe respecto a ello. Sin embargo, si yo llevo mucho recorrido hecho diciéndole, hey, esto es diverso, es complejo, es amplio, está hecho para el disfrute, para la comunicación, probablemente cuando yo le diga, puede ocurrir esto, diga, de acuerdo, vale, yo sé que hay esto, pero tengo un trabajo hecho previo suficiente como para poder decir, pues voy a informarme. Yo creo que es mucho más interesante presentar ese lado que tiene la sexualidad de disfrute, de placer, de conocimiento, para que en ese momento no diga, ostras, esto me da demasiado miedo, sino que diga, vale, es una forma más de conocerme y de cuidarme, y por tanto voy a hacerlo, ¿no? Creo que es un ejemplo que visibiliza mucho una de las posibles consecuencias de simplemente centrarnos en esa parte negativa. Bien, el autocuidado, empezarse por los autocuidados. Siempre. Bien. En el programa de hoy también, en el avance que hacías a través del pequeño vídeo que teníamos de promoción para recordar que se iba a hablar, hablabas de cómo influencia o cómo influye las redes sociales en la sexualidad. ¿Influyen? Muchísimo. ¿De qué manera y cómo podemos abordar? Porque es otra de las tantas preguntas que los padres, madres o personas en general nos damos cuenta, no nos damos cuenta que están influyendo y están direccionando de alguna manera, ¿no? Nos damos cuenta y a la vez no nos damos cuenta, porque recordemos que partimos de la base de que normalmente tenemos una perspectiva de sexualidad muy cerrada, muy enfocada en relaciones sexuales y muy enfocada en tema de abuso, tema de etcétera, etcétera. Ya digo, miedo, siempre miedo. Vamos con el miedo por delante. Entonces muchas veces la influencia que tienen no solamente las redes sociales, los medios de comunicación en general, absolutamente todo lo que nos rodea, también suele ser muy limitada. Me gustaría poner un ejemplo concreto. Os recuerdo que yo he empezado diciendo que la sexualidad incluye muchas cosas y la primera que he mencionado es el cuerpo. El cuerpo es a través de lo que exploramos todo, ¿no? Me gustaría preguntarte si es necesario conocer tu propio cuerpo, ¿no? Para disfrutarlo, creo yo que mayor disfrute se genera cuando aceptas ese cuerpo y el cuerpo va cambiando. Pero tú, sin embargo, ¿cuántos anuncios antiarrugas
has visto en la televisión con actrices o lo que sea que no llegan a los 40. No, o son muy jóvenes, que no tienen ni una sola arruga, claro, ¿no? Y eso también nos da una visión de nuestro propio cuerpo. Si me están diciendo mantente joven todo el tiempo, probablemente llegará un momento en el que las arrugas de expresión salen. La celulitis tenemos prácticamente todo el mundo. ¿Cómo vamos a aceptar nuestro cuerpo si nos están lanzando mensajes de no, tu cuerpo está muy mal? Eso también es una influencia. De hecho, la perspectiva del propio cuerpo, la autoaceptación del propio cuerpo, la satisfacción con tu forma corporal, influye directamente. También es un punto de partida muy importante, ¿no? Es que influye directamente en la sexualidad. Y si queremos volver a retomar esa visión cerrada, también influye en las relaciones sexuales. Pero influye en general en todo. Ello. Las redes sociales. Sí. Me atrevo a decir, bueno, antes uno podía decir que a partir de los 12 o 13 años un niño tenía un móvil, pero ahora cada vez está al alcance de todos casi. Sí. Veo niños pequeñitos y si no papás y mamás, para que se calle, los vemos, ¿no? Les dan el móvil y para que vean dibujos o lo que sea. Las redes sociales, estoy hablando específicamente las que, ¿no? Facebook, Instagram, no, YouTube. En general todas. TikTok, ahora que está de moda, TikTok, ¿no? Y no solamente lo están utilizando la gente adolescente, sino también la gente adulta. ¿De qué manera entonces? Una era los medios de comunicación que estás diciendo eso, ¿no? Claro. Tenemos que ser forever young, siempre jóvenes, guapos y perfectos. ¿Más ejemplos? Más ejemplos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ahora estas redes sociales en las que estamos, ¿no? Fantástico. Siguiente ejemplo. Instagram, por ejemplo, que parece que está muy de moda, es muy visual. Tú subes una fotografía a Instagram, ¿de acuerdo? Esa fotografía tú vas a aparecer como hayas querido aparecer, pero sin embargo tienes una red de contactos. Esa red de contactos van a decirte si socialmente esa fotografía que tú has subido es adecuada o inadecuada. Y en este sentido, tú estás recibiendo información, es otra forma de aprendizaje de lo que es adecuado e inadecuado. Te pongo un ejemplo incluso más específico, la hipersexualización del cuerpo femenino, en concreto, que es el que más se hipersexualiza, además desde hace mucho tiempo. De muchísimo tiempo, ¿no? Como una cosa. Exactamente, ¿no? Y la sexualidad y el sexo, concretamente, las relaciones sexuales, la hemos convertido en un producto de mercado. A fin de cuentas, esto es innegable, anuncios de Colonia lo utilizan, todo. Es muy interesante ver cómo, tal y como digo, en un anuncio de colonias, el cuerpo femenino y el masculino también, por supuesto, la sexualidad y el sexo en general se utiliza como mercado, pero sin embargo, si yo, persona joven, imaginamos que soy adolescente, subo una fotografía a mi Instagram con un poquito más de escote o un poquito más de lo que sea, probablemente la recepción de esa fotografía sea muy diferente. Entonces, aquí estoy recibiendo dos mensajes contradictorios. Hipersexualízate, hazte atractiva socialmente, pero a la vez, cuidado con autoerotizarte a ti misma, ¿no? Esto muchas veces lo encontramos. Ojo, las redes sociales, quiero decir, otra vez volvemos a la demonización de algo. Las redes sociales no son ni buenas ni malas. Es simplemente otra cosa más que tenemos alrededor. Muchas veces intentamos bloquear esta realidad de los hijos, ¿no? El control parental. Pero el control parental quiere decir, yo tengo un móvil, si tú me lo quitas, tengo el móvil de mis 80 compañeros que voy a poder seguir utilizando. Y que tienen datos y puedo tener acceso a todo. Exactamente. Entonces, intentar negar esto, yo creo que no es una opción. Bien, y aquí volvemos a preguntar cómo... ¿Cómo hacemos? Esto pareciera ser que afecta, por algunos de los ejemplos que estás dando, a un público más adolescente. Pero también afecta a personas adultas. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba? ¿O quiénes hace un mal uso de esto de las redes sociales? Porque también, ¿no? Hay un modelo de conductas a través de... alguien por aquí puso algo muy específico, que son las canciones de reggaetón, las letras de reggaetón. Y de lo que no es reggaetón, claro, también. Sí. O no, que son pequeños videoclips
pornográficos, rozando lo pornográfico, Sí. ya no solamente por las imágenes que se dicen, sino por las letras Son muy súper explícitas, ¿no? explícitos, y no solamente muy explícitos, hay Y es normal, y está bien, y es guay, ¿no? y Parece es que hay lamentablemente muchas que son incluso violentas. Quiero Ujú. decir, espero que no una mayoría, no conozco todas las canciones del mundo, Sí. pero sí que es cierto que hay algunas que son muy violentas, y todo esto por supuesto son mensajitos y mensajitos y mensajitos que vamos adquiriendo, por supuesto que sí. Ujú. Pero esto yo me estoy enfocando ahora hacia la población joven, pero seamos realistas, nosotros no estamos aislados del mundo tecnológico. Tú y yo también recibimos mensajes, otras Ujú. muchas personas, Participamos todas, en redes todos los sociales, que, sí. claro, y todos los que estáis escuchando también estáis influidos por ello. Quiero decir, ¿quién no ha escuchado alguna vez lo de, era meeting, ¿no? Meeting para solteros exigentes. Sí. ¿Era meeting o e-darling? No me acuerdo. Bueno, algunas bien, mira, nos traes un tema que parece, los jóvenes están siempre enganchados a las redes sociales, pero ahora, últimamente, están estos sitios, ¿no? Sí. Para personas exigentes, solteros Claro. exigentes, maduros exigentes, lo que sea, y es otra manera de relacionarnos. Por supuesto que es otra forma de relacionarnos, y de ahí mi hincapié en que no es ni bueno ni malo, de encuentros casuales, ¿no? Y todo esto nos va llegando, y a fin de cuentas esto nos va dando mensajes. Y de ahí mi insistencia en que no es ni bueno ni malo, a lo mejor son otras formas de relacionarnos. Claro, el gran problema de las redes es que todo se queda en la nube, ¿no? Que de aquí viene la otra forma de prevención del miedo de Claro. esto, que quiero decir, los riesgos existen, por supuestísimo que sí. Claro, y ahí es cuando, sobre todo Ahí es- para los padres te hablan, ¿no? Salta la alarma. ¿Cómo dirigir esto? ¿Cómo hablarle está el tema este del riesgo, ¿no? Sí, De claro. personas que se suplantan la identidad. Por supuesto. Estoy hablando otra vez incluso con los adultos, ¿no? Sí, claro, incluso con los adultos, pero yo creo que esto, más que un problema de sexualidad, creo que es un problema muchas veces de desconocimiento de cómo funciona la red social. Quiero decir, y también creo que es una cuestión de trabajar con los propios límites. Yo siempre me remito a los límites personales. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué no estoy dispuesto a hacer? También tiene mucho que ver, por ejemplo, el sexting. No sé si conocerás el fenómeno del sexting. El sexting consiste básicamente en mandar mensajes, o sea, fotografías, vídeos, mensajes eróticos con tu pareja o no pareja del momento, ¿no? Y esto puede ser un jovencísimo, un Jóvenes, adolescente, como alguien adultos, 40, 50, lo que sea, por ¿no? supuesto, Claro. por supuesto, puede ser cualquiera. Ujú. Claro, Anotemos, sexting. sí, claro, realmente esto, el gran problema viene cuando tú no sabes manejar esto, o cuando no tienes la capacidad suficiente como para las dos partes, o todas las que hay implicadas, por supuesto, cuando no tienen la capacidad de gestionar estos recursos. Quiero decir, ejemplo. a lo mejor yo no tengo la capacidad de discernir hasta qué punto estoy dispuesto a dar y hasta qué punto no estoy dispuesto a dar. A dar, enviar cosas íntimas, ¿no? Exactamente, Estás y a lo diciendo. mejor la otra persona no es consciente o no tiene un trabajo suficiente en empatía. Y todo esto, lógicamente, pues no lo podemos saber, pero yo creo que el trabajo va mucho más por ahí, más que por trabajo de prevención realmente de esto mal. Yo creo que va muchas veces más por esto, trabajo en empatía, trabajo en gestión emocional, trabajo en gestión de límites, trabajar la confianza muchas veces, hasta qué punto confiamos y hasta qué punto no confiamos. Creo que está mucho ahí el trabajo. Bien, y obviamente eso es comunicación, tanto para un Siempre, adulto como para tu siempre, hijo o tu por hija, supuesto, ¿no? por supuesto. Bien. Voy leyendo algunos de los Claro. comentarios que nos han hecho llegar, que están aquí en el muro de Red Agentes de Salud. José nos dice, ¿sería un punto crucial en la educación sexual de las personas jóvenes o no tan jóvenes el explicar que el desarrollo sexual es muy diverso y es diferente para cada persona? Que el comportamiento y la forma de vivir la sexualidad de cada uno es muy variada, sin necesidad de ajustarse a patrones normativos. Yo creo que sí que es necesario. Yo creo que sí que es necesario, y además desde edades tempranas. Quiero decir, cuanto más conciencia tome una persona de que todos los que hay a su alrededor son diferentes, se van a expresar de forma distinta, van a tener distintos gustos.
yo creo que eso va a enriquecer a la persona y no solamente la va a enriquecer, sino que le va a permitir muchas veces empatizar con muchas más personas que tenga a su alrededor. Creo que da una perspectiva mucho más amplia de lo que es el ser humano en general. Así que sí, a mi gusto, honestamente, sí que es muy importante, sí que es crucial. Sobre todo porque, y lo vuelvo a ligar con redes, que creo que está muy relacionado. Sí. De igual forma que hablamos de Facebook, etcétera, también podríamos hablar, por ejemplo, de pornografía, ¿no? La pornografía, y ojo, que están saliendo ahora muchos formatos, pero yo estoy hablando de la, llamémosle, no sé, tradicional, por así decirlo, mainstream, la más conocida, normalmente nos muestra patrones relativamente fijos, ¿no? Si yo me educo solamente con pornografía y no me han hablado de que posiblemente haya muchas otras personas que tienen gustos, preferencias, conductas distintas a las mías, llegará un momento en el que me choque contra la realidad y no sepa manejarla. Creo que es un ejemplo súper claro de la necesidad de hablar de diversidad. Es importantísimo, ¿no? No podemos hablar simplemente de unas conductas, de una Claro. sola una sola identidad, Claro, ¿no? claro. No, no, en absoluto. De igual forma que digo, por ejemplo, en conductas más explícitas, más tal, podría estar hablando, por ejemplo, de identidades. ¿Quién soy yo? Identidades sexuales, identidades de género, expresiones. ¿Por qué nos llama tanto la atención un hombre con las uñas pintadas, por ejemplo? ¿Hay algo en su cadena genética que le impida pintarse las uñas? No, claro que no. Entonces, el hecho de ampliar todo esto luego nos facilita mucho más la comunicación con las demás personas. Si yo soy consciente de que no todo el mundo se va a expresar como yo, probablemente me resulte mucho más fácil entender a alguien que para pedirme ayuda, a lo mejor no me la pide como yo la pediría, me la pide a su manera. Y posiblemente me ayude a establecer una relación con esta persona. Llámalo amigo, llámalo pareja, llámalo amante, llámalo como quieras. Llámalo ayuda, llámalo petición de cariño, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es muy necesario a mi gusto. Ana, Dime. voy hablando otra que dice que ¿cuál es la diferencia entre sexualidad, sensualidad? Yo agregaría aquí, ya que está, erotismo. La sexualidad es lo que he dicho, es decir, la forma de vivirme a mí misma, de experienciarme a mí misma. Incluye todo lo que he dicho, el cuerpo, las respuestas, los aprendizajes de la sociedad, de la cultura, qué es lo que pienso sobre mí mismo, sobre mí misma como ser sexuado y sexual, qué emociones me genera. La sensualidad, en cambio, es una expresión, ¿no? Es esta conductas, son manifestaciones visibles de... Y luego el erotismo, más o menos, pero más implícito, diría. A mí se me ocurre una pregunta ahora en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La sexualidad también es como es una Sí, construcción, o hay personas que necesitamos, además de hablar, además de las miradas, sí, besos, caricias, piropos, ¿no? Miradas, sí, y todo ello, por esto que quiero decir, la distancia social es una manera de cuidarte y cuidarnos. sí. Para aquellas personas a las que o creo que para todas es importante el contacto físico, una sexualidad va a cambiar, se va a transformar, va a quedar o no. Va Quizá a haber más, algunos cambios. quizá más lo que vaya a cambiar sea la forma de expresarla, ¿no? Más que Ujú. la sexualidad, que como digo es algo muy amplio. Sin embargo, la forma de expresarnos sí que evidentemente va a cambiar. De hecho, ya ha cambiado. Quizá probablemente lo que nos ayude en cierta medida esta situación actual sea precisamente a saber ver cosas más sutiles que antes no veíamos. Bien. A lo mejor aprendemos a descifrar el cariño en un gesto a lo lejos, en una mirada, en una forma de aproximarme sin llegar a tocarte. Quizá nos ayude a ver esas sutilezas que muchas veces no veíamos porque estábamos muy acostumbrados a lo explícito. Ya. Está esa situación. Vos Sí, le escuchás claro. ahora. Yo conozco a alguien, pero ¿qué hago? Le pido su PCR. Sí. Esta persona tiene una Sí. PCR. A No, estoy ver, pensando como el SIDA ha sido la época de los 80, ¿no? Por lo que tengo entendido, ha sido una pandemia, ¿no? sí, sí, Y fue la una gente, y pandemia. con los años, ya han pasado más de 20 y tantos años, Sí, y la gente que
que desgraciadamente si se encuentra en esta situación de ser portador HIV, bueno, puede vivir su vida de otra manera, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Entonces ahora estoy pensando, ¿habrá ese después de todo esto? Ojalá que salgamos pronto. Yo creo que sí. Quiero decir, a ver, la situación actual evidentemente genera mucha frustración. Concretamente en este país en el que estamos ahora mismo, éramos normal. Mayoritariamente la cultura era muy de estar pegados, de abrazarnos, de salir a tomar una caña, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, quieras que no, esta situación choca mucho y genera mucha frustración. No es la primera vez que escucho a alguien decirme, Ana, es que yo necesito un abrazo. Claro. Es que yo necesito un abrazo. Pero más allá de eso, creo que también es importante. La cuestión es, en vez de estancarnos en esa frustración, ¿por qué no aprender cómo manejarla? ¿Por qué no ver el lado más positivo de vernos casi forzados a ver esta necesidad de aprender a leer lo implícito, a poder mostrar el afecto, a poder mostrar las emociones de otra forma que no sea tan cercana, ¿no? Yo creo que eso es importante verlo también, porque quedarnos estancados en nos va a cambiar. O no puedo besar a esta persona, no la puedo tocar, no puedo estar en los abrazos. Y ya no digo solamente como pareja, sino ¿quién no quiere, yo lo digo, quién no quiere el abrazo de su amigo o de su amiga que tanto bien y tanto bien nos hace, ¿no? Sí, de hecho. O de tu familiar, o de tu abuelo, de tu yaya. Sí, de hecho el contacto es terapéutico muchas veces. Obviamente dependerá de cada persona, ¿no? Hay personas que a lo mejor son más cercanas y hay personas que prefieren que no les abracen o que se sienten más incómodas cuando en estas situaciones. Pero yo creo que este es el momento perfecto para aprender a expresar la sexualidad de forma distinta, y cuando podamos volver a abrazarnos, podremos hacerlo habiendo aprendido algo, no frustrándonos por no tener a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que es un buen aprendizaje. No quedarnos en la frustración. Exactamente. Lógicamente no se puede ahondar en cada concepto, y yo creo que la gente tiene mucha curiosidad por ahondar en cada concepto. Creo que es interesante hacerlo, porque estar aquí de conversación, por así decirlo, muchas veces a lo mejor necesitamos herramientas específicas, ¿no? Es que es mi trabajo, a fin de cuentas, y he de reconocer que me encanta. ¿Para qué negarlo? Me gustaría, Ana, que vuelvas que al principio empezamos con muchas ganas y que vuelvas a decir tu nombre completo, la asociación en la que estás trabajando, que estás desarrollando, y vamos dando cierre ya a esta conversación. Pues me vuelvo a presentar, soy Ana Ponce, tengo estudios en psicología y en sexología, y a día de hoy estoy trabajando para la Federación de Planificación Familiar Estatal. Es una organización no gubernamental que básicamente se dedica a realizar distintos proyectos específicamente enfocados en salud sexual y reproductiva y violencia de género. Entonces damos charlas y talleres tanto a gente joven como a personas adultas, a familias, a profesores también. Muy bien. Desde la Red de Agentes de Salud es un espacio que quiere ser justamente es un lugar, nos sigamos encontrando para visibilizar también nuestra labor de agentes de salud, que esto falta crear estos espacios para comunicarnos, para seguir formándonos. Y sobre todo, bueno, nos hacen llegar esas sugerencias, y recordarles que seguimos en pandemia, que tenemos las restricciones que tenemos, y mientras nos llegue el tema de la vacunación y todo ello, nos queda simplemente seguir recordando que la distancia, la higiene de manos y no estar aglomerados es la mejor manera de cuidarnos a uno mismo y a las personas que queremos y en los lugares donde nos encontremos. Así que les agradecemos haber participado, escuchando, y que lleven estos mensajes en los entornos en los que están. Así que nos vemos dentro de poco. Y muchísimas gracias, Ana. Gracias sobre todo a quienes estéis presentes, porque si no, esto básicamente no tendría sentido, ¿no? Así que muchísimas gracias, de verdad. Bien. Chao, hasta luego. Hasta luego.